Hola a todos, mi nombre es Francisca Vergara. Esta es la ayudantía 12 del curso de Electricidad y Magnetismo de la sección del profesor Marcelo Guarini. Hoy vamos a ver lo que es fuerza de Lorentz y la ley de Faraday-Lenz. Vamos a hacer todo ejercicio y antes de eso les voy a hacer como un mini resumen de la materia para que se vayan familiarizando con lo que es. Eso, entonces antes de partir con el problema 1, vamos a hacer un breve resumen con fórmulas para que no se les olvide lo que vamos a ocupar para estos problemas. Ya, lo primero que hay que tener claro es que la fuerza de Lorentz, que es una fórmula, o sea, la fórmula de la fuerza de Lorentz, que es una fórmula que vamos a ocupar mucho. Voy a anotar acá, fuerza de Lorentz. Ya, en clase, ustedes la vieron como la siguiente definición, que dice que F es igual a la carga por el campo eléctrico más la velocidad cruz el campo magnético. Pero es más fácil por esta definición que sale del diferencial de la fuerza. Entonces el diferencial de la fuerza va a ser igual a la corriente por el diferencial de largo cruz el campo. Si esto lo integramos, va a salir que la fuerza va a ser igual a la corriente en integral con el diferencial de largo cruz el campo. Y esta es la fórmula más típica para la fuerza magnética o fuerza de Lorentz que vamos a ocupar. También está esta fórmula que es la que vieron en clase. Ay, perdón. Entonces ahí tienen distintos tipos de fórmula para ocupar, la que más les acomode. Luego, la FEM, que fue lo que les habló el profesor en la clase pasada, también la vamos a encontrar como ese signo. Se define como, o sea, existen distintas fórmulas para calcularla. La primera y la más fácil según mi gusto es que es menos el diferencial del flujo del campo magnético en el tiempo. También lo pueden encontrar como la integral de la velocidad cruz el campo magnético por un diferencial de largo. A la vez es igual a la integral cerrada del campo, el campo eléctrico por el diferencial de largo. Y es menos el diferencial en función del tiempo de la integral del campo magnético por un diferencial de superficie. Esto en una superficie cerrada. De estas formas que hay para calcular la FEM, esta se conoce como la ley de Faraday-Lenz en su forma integral. Todo esto se los puse en un resumen que va en el enunciado de las ayudantías. Ya, de lo que vimos acá, ocupamos el flujo, pero aún no lo defino, entonces vamos a ir por el flujo. El flujo encerrado, como le dice el profesor, o flujo del campo magnético, se conoce como este phi. El phi va a ser igual a B inicial, o sea, el campo magnético inicial,
por L, que va a ser el largo total de donde estamos calculando, o sea, donde estamos trabajando, normalmente el largo de la espira, por X, que va a ser lo que se va a desplazar. O también se conoce como el campo inicial magnético por el área donde vamos a trabajar. Aplicado se entiende mucho mejor. En verdad que ahora esta definición es medio enredada porque uno dice cómo encuentro ese X, el L, pero en ejercicio se entiende mucho mejor a lo que me refiero. ¿Ya? Además de esto, vamos a ocupar la segunda ecuación de Maxwell. Si bien Maxwell tiene 4 ecuaciones importantes, la que vamos a ocupar es la segunda, pero aún así les voy a definir las 4 más adelante. ¿Ya? Entonces, la segunda ecuación de Maxwell, segunda ecuación de Maxwell, dice que el gradiente, o sea, nabla, como le dice el profesor, cruz el campo eléctrico es igual a menos la derivada del campo magnético en el tiempo. Y si el campo es estático, o sea, el campo no varía en el tiempo, luego nabla cruz va a ser igual a 0. Es decir, el campo magnético es estático, ya que si es constante, la derivada de una constante es 0. Esa sería la segunda ecuación de Maxwell. Entonces, antes de nombrar las 4 ecuaciones de Maxwell, les voy a recordar algunas cosas que también vamos a ocupar, que no se les pueden olvidar. Las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff las vimos cuando vimos corriente y circuitos RC. Y se ocupan harto para estas cosas. Y son salvadores de cuando uno ya no sabe qué hacer, puede aplicar leyes de Kirchhoff y en verdad salva mucho. La primera es la ley de los voltajes de Kirchhoff, donde dijimos que la sumatoria de los voltajes era igual a 0. Y la ley de las corrientes de Kirchhoff, que era la de todo lo que entra es igual a lo que sale. La suma de las corrientes es igual a 0. Lo segundo que tienen que recordar es, lo voy a poner aquí, la ley de Ohm, que esa dice que la suma de los voltajes o el voltaje total es igual a la corriente por la resistencia equivalente. Luego, les voy a poner una EDO que si bien el profesor, ustedes la vieron en clase, así que les recomiendo que por favor los que no han revisado la clase 23 la revisen porque esta EDO es súper típica. Sale de las leyes de Newton de la fuerza, la sumatoria de la fuerza igual a 0. Y si bien ustedes saben que F, o sea, la sumatoria de la fuerza, normalmente es igual a 0 o a m por a. Ya, de esto sale la ecuación diferencial que vamos a trabajar en toda esta parte del curso, que ya viene siendo la última, pero igual, por favor, si no han visto la clase 23, véanla. Dice que m por a, que vendría siendo la fuerza, es igual a m por dv, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, que esa es la definición de aceleración. Y eso lo tienen que igualar a la fuerza de Lorentz o la fuerza magnética. Y de aquí, de esta parte en realidad, va a salir una EDO que es típica y ahora vamos a ver cómo se resuelve. Varía según los casos, pero normalmente es la misma, casi siempre. Entonces vamos a ver cómo se aplica en el ejercicio y que es importante aplicar, o sea, saber esta definición, la definición de la fuerza. Otra cosa, y ya casi lo último, que tienen que recordar
es que la energía total disipada, o ED, como lo puso el profesor en clases, va a ser igual a la integral de 0 a infinito, porque normalmente nos preguntan respecto en el tiempo, de la potencia en el tiempo. Y tenemos que recordar que la potencia entonces va a ser lo mismo que el voltaje, V mayúscula, por la corriente, derivado de una función del tiempo. Y que la potencia también la podemos encontrar como la corriente al cuadrado por la resistencia equivalente. Y ahora les voy a recordar las 4 ecuaciones de Maxwell que, si bien no las vamos a usar todas, son importantes para que si es que son necesarias ocuparlas o si les sirve a ustedes para ocuparlas, porque la resolución de estos ejercicios es muy personal, ya que hay varias formas de resolverlo. Entonces, si ustedes tienen su forma de resolverlo y les llega a servir una de estas ecuaciones, ocúpenlas, porque son muy importantes las ecuaciones de Maxwell. Son 4. La primera dice que nabla por el campo eléctrico es igual a la densidad de carga partido epsilon. Esta tiene que ver con la ley de Gauss. La vimos al principio del curso. La segunda es la que vamos a ocupar ahora, o sea, la que normalmente se ocupa ahora, que nabla cruz el campo eléctrico es igual a menos el diferencial del campo magnético partido, o sea, en el tiempo. Esto es si el campo varía en el tiempo. La tercera dice que nabla punto el campo magnético es igual a 0. Y la cuarta y última dice que nabla cruz el campo magnético es igual a la permeabilidad magnética del medio por J. J se define como la densidad de carga por la velocidad de carga. Y la otra notación que es muy importante para ahora la resolución de problemas más que nada es que yo la velocidad la voy a escribir así y el voltaje así. Entonces, para que sepan que son distintos. Ahora vamos a empezar con la resolución del problema 1. Ya, entonces en este problema 1 nos dicen que una espira cuadrada de lado A, masa M y resistencia R se mueve en el plano XY con una velocidad V igual a V0 en X tongo. Esa es la velocidad inicial. El campo magnético, o sea, un campo magnético constante V0 igual a P0 en K tongo actúa en la mitad del espacio, tal como muestra la figura. Cuando la espira entra en el semiespacio donde actúa el campo, se frena, deteniéndose completamente cuando X es igual a A. Ya, aquí hay un pequeño error de notación, porque acá escribí X tongo, entonces este vamos a trabajar en Z tongo. Ya, nos piden calcular la FEM inducida por la fuerza de Lorentz en función de la velocidad, el campo magnético y A, el largo de la espira. B, la corriente inducida en el circuito en función de esta misma variable junto con la resistencia. C, la fuerza sobre el circuito en función de los parámetros de B. D, la velocidad en función del tiempo, o sea, la velocidad cambiante, o sea, que cambia durante el tiempo. Y D, demostrar que la energía total disipada en el circuito es igual a la energía cinética inicial. Es decir, mv cuadrado partido en 2. Ya, entonces, antes de comenzar con A, B, C, D, E, lo primero que hay que hacer es definir los ejes de referencia en X, Y, ya que sabemos que por cómo está dibujado el campo eléctrico, este va hacia afuera. Entonces, vamos a definir nuestra como convención para X, Y, ya que Z sabemos que va hacia afuera de la pantalla. Entonces yo voy a decir que mi X positivo es para acá y mi Y positivo es para acá. Ya. Ahora sí, podemos partir resolviendo A, B, C, D, E. Ya, para la A nos piden la FEM y podemos ocupar dos fórmulas distintas. La primera va a ser, o sea, lo va a hacer de las dos formas y ahí ustedes pueden elegir cuál les gusta más. La primera dice que
la FEM es igual a la integral de la velocidad cruz el campo magnético en un diferencial de largo. Ya, adecuamos esta fórmula al problema y nos va a quedar que la FEM es igual a la integral de B en X tongo, B en el tiempo. Entonces no lo voy a poner como B0, sino que lo voy a poner como B. Cruz el campo magnético, que este es constante y que sabemos que va en Z tongo. Y esto en un diferencial de largo. El largo de la espira nos dicen que va a ser como el X de 0 a A, porque ese es el largo de la espira. ¿Ya? Resolviendo este producto cruz, nos va a quedar que la FEM va a ser igual a la integral de B por B0 en sentido de menos I tongo por el DL, que va a ser DA al final. Entonces lo pueden anotar como DA. Resolviendo esta integral, nos va a quedar que la FEM va a ser igual a menos la velocidad por el campo magnético por A. Y esa sería nuestra respuesta de la A. Y ahora para la B, lo voy a hacer aquí. Ah, no, perdón, mentira. La otra forma que hay de resolver la FEM es calculando el flujo del campo magnético, phi, ya que si bien recuerdan, la FEM va a ser igual a menos de phi a dt. Y esta es una forma más fácil de calcularlo si no quieren meterse con el producto cruz y todavía les complica. Y el signo de esto es negativo, ya que, ya que el campo es constante en el tiempo. Yo el fin de semana voy a tratar de mandarles unos apuntes de la materia, que ahí van a entender cómo varía si es que el campo es constante o no es constante en el tiempo. Ya, entonces, para ocupar esta fórmula hay que calcular el flujo. Y nosotros sabemos que el flujo va a ser igual a B0 por el largo de la espira por el X, que en este caso nos dicen que el X es igual a... o sea, como se mueve en el tiempo. El L va a ser el largo de la espira, que es A. Entonces esto va a ser igual a B0 por L por X, que es lo que se va a desplazar. No lo voy a reemplazar porque nosotros necesitamos calcular esto. Entonces yo esto lo voy a adecuar a esto. O sea, al revés. Voy a adecuar esto a lo que me piden. Entonces voy a tener que la FEM va a ser igual a menos de ADT de B sub 0 por A, que son constantes, por lo único que se puede derivar es el de X ADT al final, metiendo la derivada. De X a dt corresponde a lo que se desplaza en el tiempo, o sea, la posición en el tiempo. La posición en el tiempo es la definición de velocidad. Por lo tanto, me va a quedar que la FEM va a ser igual a menos B0 por A por la velocidad. Y llegué a exactamente lo mismo. Y ahora sí, la B. B. En esta nos piden la corriente. Entonces podemos, como les dije antes, ocupar las cosas que había que recordar. En este caso, para sacar la corriente, podemos sacar la ley de Ohm. Como en la espira no hay una fuente de voltaje y hay una FEM nomás, el voltaje total va a ser la FEM. Y ocupamos la ley de Ohm, que sería I por R. El R es constante, nos lo dan. Y el I va a ser la corriente que vamos a tener que sacar despejando lo que tenemos de la FEM. Entonces, despejando I, nos queda que va a ser igual a menos B por B0 por A partido en R. Ya que I sería, despejándolo de esta fórmula, la FEM partido en R. Y aquí nos queda la respuesta de la B, que quedó como bastante cortita, pero vieron que se pudo facilitar mucho con las leyes
que les dije que recordaran. Ya, para la C vamos a ocupar la siguiente fórmula. F, perdón, va a ser igual a la corriente, la integral de largo cruz el campo magnético. Y esto nos va a quedar como I, que va a ser nuestra corriente que calculamos aquí, o sea, la B, por este producto cruz que nos da B0 que es el campo constante, por A, y en sentido de X tongo. Y eso va a ser igual a menos B por B0 al cuadrado por A al cuadrado partido en R en X tongo. Y esto nos va a dar la parte C. Y ahora para la D, voy a seguir aquí. En la parte D nos piden la velocidad en función del tiempo. Entonces aquí es cuando ocupamos esta fórmula de la ecuación diferencial que les dije, donde F va a ser igual a M por A y M por A es igual a M por dB a dt. Luego la fuerza que calculamos antes, que sería la fuerza del circuito, es decir, menos B por B0 cuadrado A cuadrado partido en R en X tongo va a ser igual a M por dB a dt. Llegando a esta EDO, se hace una la ecuación diferencial que vieron en clases, que es clave, porque yo si la resuelvo, en verdad el video va a durar como 45 minutos. Así que por favor vean la clase, ya que todos pasaron por EDO, creo que es requisito. Nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial por Euler elevado a menos B0 cuadrado A cuadrado T partido en M por R. Y esta sería la D. Y ahora, para terminar el problema, la E. En esta nos piden la energía total disipada. Y como vimos en el resumen, vamos a ocupar D es igual a la integral de la potencia según el tiempo. Sabemos que una de las fórmulas que para calcular la potencia es I cuadrado por R. Como tenemos la corriente y la resistencia, que es constante, vamos a calcular primero P. P va a ser igual a R por I cuadrado va a ser B0 cuadrado A cuadrado B corta al cuadrado partido en R cuadrado por R. Se me van estas y me va a quedar que la potencia es igual a B0 cuadrado A cuadrado partido en R por la velocidad según el tiempo al cuadrado. La velocidad según el tiempo al cuadrado la calculamos en la pregunta anterior. Era B0 al cuadrado por E elevado a menos 2B0 cuadrado A cuadrado T partido en M por R. Y sería B al cuadrado al final. Ahora, esto lo metemos a la integral. Nos va a quedar que la energía disipada va a ser igual a la integral de 0 a infinito de
b0 cuadrado, a cuadrado, b corta, o sea, la velocidad inicial al cuadrado partido en r, por Euler elevado a menos 2 b0 cuadrado, a cuadrado t, partido en m por r. Respecto al tiempo. Como esta ecuación, o sea, como esta integral igual es difícil, yo les recomiendo ocupar el solver que dijo el profesor que ocuparan para resolverla. Ya que si bien casi todo es constante y se integra respecto al tiempo, como el tiempo está acá, puede ser un poco más complejo para algunos. Resolviendo esta de 2, nos va a quedar que esto va a ser igual a cuadrado partido de 0 cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado partido en r por Euler elevado a menos 2 a cuadrado de 0 cuadrado t partido en mr, todo eso partido en menos 2 a cuadrado de 0 cuadrado t partido en mr, evaluado entre 0 e infinito. Simplificando aquí, lo voy a hacer aquí, nos va a quedar que esto va a ser igual a cuadrado de 0 cuadrado de la velocidad inicial al cuadrado mr partido en r por 2 a cuadrado de 0 cuadrado por 0 menos 1, eso sería al final por menos 1, entonces solo le pongo el signo. Y tenemos que demostrar que esto va a ser igual a m por la velocidad inicial al cuadrado partido en 2. Entonces simplificamos. O sea, perdón, esto ya era negativo y con el menos 1 queda positivo. Eso, casi me equivoco. El a cuadrado se va con el a cuadrado, el b0 cuadrado se va con el b0 cuadrado, el r se va con el r, y esto finalmente, así como súper mágico, nos queda m por b0 al cuadrado partido en 2 y por lo tanto queda demostrado. Nos vemos en el próximo video y sorry lo largo, pero es importante que vean el resumen.